Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga grandemente a todos quienes están conectados con nosotros en esta mañana. Hoy me toca el honor y desafío a la vez de predicar la palabra del Señor. Siempre que comparto y me ha tocado predicar, planteo lo mismo. Es un honor predicar, pero también es un desafío. Es un desafío porque todo predicador espera que la palabra del Señor sea verdaderamente alimento, guía y dirección de parte del Señor para nuestras vidas. Así que espero que la gracia del Señor esté en medio nuestro en esta mañana y me dé el Señor la fuerza, la sabiduría también y el denuedo para predicar su palabra y que ésta sea verdadera alimento a nuestro espíritu, a nuestro corazón, y venga a guiarnos en los procesos que cada uno de nosotros esté viviendo. Que eso sea para nosotros hoy la palabra del Señor. Y yo quiero que me ayude en esta mañana, ¿sí? Que busque ahí en su celular tal vez, no sé si tendrá ahí la Biblia cerca suyo, quizás la tiene en el celular, en el computador, pero que lea conmigo. Esta palabra está inspirada o basada en el libro de Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 9 al 10. Es una historia muy particular que se da en este libro. Dice así la palabra del Señor. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó, dice Jabes, al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y le otorgó Dios, dice la palabra, lo que pidió. Ahí está, Primera de Crónicas 4, 9 en adelante, ¿sí? Esa es la base del texto bíblico. Y yo quiero que oremos al Señor, ¿sí? Acompáñame a orar al Señor. Dependemos de la gracia y del favor de Dios en todo lo que hacemos. Padre, gracias por este día, gracias por esta oportunidad, Señor, de predicar, de compartir tu palabra. Háblanos en esta mañana, Jesús. Que tu palabra, Señor, sea alimento a nuestra alma, Señor. Que sea ella guiándonos, exhortando, corrigiendo, consolando, Señor, nuestros corazones en esta mañana. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida. Que tu gracia, Dios, me inspire para compartir palabra viva, real, eficaz, que es la palabra de Dios. Que ella verdaderamente sea revelada para nosotros en esta mañana. Sea tu gracia, Señor, sobre mi vida, en tu nombre, Jesús. Amén, amén y amén. Yo tengo acá otra versión también, que es la versión NBI. Dice así la versión NBI. Jabes, dice, fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Jabes, dice, le rogó al Dios de Israel, bendíceme y ensancha mi territorio. Esa fue la oración de Jabes. Ayúdame y líbrame del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios, dice, le concedió su petición. Esa es una versión que es la versión NBI. Siempre ayuda de pronto para entender una verdad escritural, leer distintas versiones. Va añadiendo mayor riqueza cuando uno está estudiando la palabra. Cuando era un joven yo, estudiante de teología hace muchos años atrás, cuando tenía cercano a 17 años de edad y fui enviado a estudiar al Instituto Bíblico, nos hacían, ¿sí?, leer la Escritura. Antes de entrar a nuestro periodo de clase nos hacían leer la Escritura. Y por lo menos teníamos que leer cada libro de la Escritura 4 veces. Era lo mínimo que se nos pedía, leer cada libro. No nos daban toda la Escritura a leer, sino algunos libros. Y dentro de eso nos dieron el libro de Crónicas. Y yo me acuerdo del libro de Crónicas porque lo que más contiene el libro de Crónicas son genealogías. Y leer las genealogías del pueblo de Israel
la verdad que no era muy entretenido tener que estar leyendo continuamente la genealogía. Muchas veces ahí empezaba a cabecear y a dudar si lo leía o no 4 veces. El problema era que nos hacían llenar, ¿sí?, un formulario donde nos comprometíamos, ¿sí?, delante del Señor a leer la Escritura y a obedecer cada una de las tareas que se nos daban. Así que tenía la obligación, por un compromiso asumido, de leer Crónicas. Y así lo hice, leí Crónicas. Y olvidé el libro de Crónicas porque contiene mucha genealogía, no es algo que uno lea continuamente. Nadie que me pregunte a mí, ¿qué libro puedo leer, pastor, para crecer en Dios? Lea Crónicas. No es un consejo que uno da. Generalmente uno aconseja leer los evangelios, el evangelio de Juan o Hechos. Pero ahí estuve leyendo Crónicas, siendo ahí muy joven. Pero hace un tiempo atrás, mientras estaba acá en la casa y mi esposa estaba ayudando y preparando las lecciones para el estudio de la fe, volví a escuchar acerca del libro de Crónicas y volví específicamente, ¿sí?, a escuchar acerca de un personaje llamado Jabes, como lo acabamos de leer. Está inserto en medio del libro de Crónicas, Jabes. Está ahí, inserto. Es muy extraño porque en general el autor sagrado, cuando da las genealogías, no se detiene en cada personaje a hacer una reflexión individual de lo que cada uno de ellos ha hecho. El autor sagrado más bien solo está nombrando las descendencias. Pero en el caso de Jabes se detiene intencionadamente, hace una pausa e inserta ahí 2 versículos, muy breves, pero que describen en profundidad lo que fue la vida de Jabes. Tanto su origen como su oración y finalmente el resultado de aquella oración. El autor entonces se detiene intencionadamente. No es un accidente. Nada de lo que está escrito en la Biblia es un accidente. El apóstol Pablo nos enseña en 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para nuestras vidas. Por lo tanto, que el autor sagrado se haya detenido, algo Dios quería enseñarnos a través de la historia de este hombre. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Bueno, eso vamos a tratar de ir descubriendo en la predicación de hoy, rescatando la mayor profundidad que el Señor nos permita encontrar en esta historia. Y la primera verdad que tenemos que establecer para entender un poco este contexto es la importancia que tenían en el mundo antiguo los nombres. Los padres daban a sus hijos nombres que en cierto sentido tenían mucha relación con el entorno con el que habían crecido o por qué habían nacido o bajo las circunstancias que estos habían nacido. En cierta forma era, por decirlo así, como un acto casi profético de los padres al nombrar a sus hijos. ¿Cuál iba a ser el destino de sus hijos? La Escritura nos da distintos ejemplos de estas verdades. Uno, por ejemplo, de esos ejemplos es el nombre de Isaac. Recuerda que el nombre de Isaac significa risa. Su madre se rió, dice, cuando escuchó que ella iba a ser madre, ¿sí?, en su vejez, siendo ella estéril, entonces se rió. Y de ahí viene el nombre de Isaac. Tiene que ver con su nacimiento, tiene que ver cómo fue gestado su nacimiento. Asimismo es el sentido en Jabes. ¿Sí? Nos describe su nombre un poco de la realidad bajo la cual él nació. Quizás hoy los nombres se eligen más por moda, más por fonética o por su sonido, pero lo cierto es que ninguno de nosotros como papá va a poner a su hijo Judas Iscariote. Nadie va a nombrar así a su hijo. Nadie quiere que el nombre de su hijo se asocie con algo errado, algo que ha dañado. Todos queremos que los nombres de nuestros hijos sean asociados con algo bueno, con algo de bendición. Y así muy similar era en el mundo antiguo. Aún mismo Dios se revela a su pueblo Israel a través de nombres. Él se da a conocer a su pueblo. ¿Quién es Dios? A través de sus nombres. Da a conocer sus características. Por ejemplo, uno de los nombres del Señor es Jehová Rafa, es decir, el Dios que me sana o el Dios que sana.
Dios se da a conocer a su propio pueblo a través de los nombres. Podemos entonces, a través del nombre de Jabes, establecer un poco de cómo es su nacimiento, de cómo es su origen, cómo nace la historia de Jabes. Y Jabes, precisamente, como lo acabamos de leer, significa su nombre dolor, o concebido con dolor, o parido con dolor. Nosotros desconocemos por qué fue nombrado de esa forma. No sabemos si esto tiene relación cómo fue el parto. No sabemos si esto tiene relación por cómo fue el embarazo. Si esto trajo una deshonra a su familia, a su madre, al haber quedado embarazada de aquel hijo. No sabemos qué fue la causa por la cual Jabes recibió aquel nombre. Parido con dolor o tenido con dolor o dolor en el fondo. No tenemos más antecedentes del por qué recibe este nombre. Pero sí podemos entender que aquel niño nació y fue criado y creció marcado por este nombre. Así como Moisés creció marcado por el nombre rescatado de las aguas y seguramente le contaban la historia de cómo fue rescatado por el favor de Dios y eso fue creando en él una perspectiva distinta del propósito que Dios tenía para su vida. De igual forma, entonces, Jabes fue marcado desde niño por el nombre que su madre le dio. Cada vez que su madre lo veía y lo llamaba, le recordaba tanto a ella como a él que había sido su nacimiento doloroso, que había sido su nacimiento un dolor profundo. Eso era la realidad. Cada vez que su mamá lo llamaba por su nombre y él escuchaba su propio nombre, le recordaba aquel inicio, cómo fue el inicio de su vida. Bajo este estigma entonces es que Jabes fue creciendo y se fue desarrollando. Pero aún así, como lo leímos, llegó a ser más ilustre que sus hermanos. ¿Cómo se produce este cambio? ¿Qué sucede en la vida de Jabes? Que hay esta transformación, que creciendo bajo este estigma que su propia madre profetizó, por decirlo así, sobre él, llegó a ser más ilustre que sus hermanos. Como un hombre que ha crecido en medio del dolor, llegó su historia a estar inserta en la Escritura. Esa es una pregunta que uno le puede hacer a la propia Escritura. ¿Qué ocurrió para que se produjera este cambio en el destino de Jabes? Ocurrió algo muy similar a lo que nos ha sucedido a cada uno de nosotros. Jabes tuvo un encuentro con el Dios de Israel. Tú y yo hemos tenido un encuentro con Cristo. Quizás estábamos destinados por nuestra historia de vida a otra realidad. Quizás por nuestra historia de vida estábamos destinados a otro futuro muy distinto al que tenemos hoy. Pero salió a nuestro encuentro Cristo. Y eso cambió el destino de nuestra vida. Y no solo de nosotros, sino de nuestras generaciones. Cuando Cristo apareció en nuestra vida, cambió completamente la dirección de lo que nosotros íbamos y estábamos destinados a hacer. Es la misma realidad que ocurre con Jabes. Según los eruditos y estudiando en profundidad, cuando uno lee la oración de Jabes, que está escrita en la Biblia registrada, él oró a Dios como alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Él oró a este nuevo Dios porque aún no lo conocía en profundidad. Oró al Dios de los israelitas. Oh, si el Dios de Israel me bendijera. Aún no tenía un conocimiento profundo de quién era Dios. Él había oído acerca de este Dios poderoso. Probablemente había escuchado acerca de las historias de los milagros de Dios sobre el pueblo de Israel, cómo Dios hizo abrir el Mar Rojo, cómo Dios derribó las murallas de Jericó, pero aún no conocía profundamente a Dios. Fue entonces esta oración y el reconocer, ¿sí?, que solo en el Dios de Israel iba a encontrar un cambio a su vida, lo que agradó al Señor. Ahora él quería conocer íntimamente al Dios de Israel. No solo de oídas, sino que él quería encontrarse con el Dios de Israel. Asimismo ha sido en nuestras propias vidas. Hemos escuchado la historia de lo que Cristo puede hacer por nosotros.
hasta que tuvimos un encuentro profundo con el Señor. La cruz de Cristo marcó nuestras vidas. Hay un cambio en nuestro destino. Estábamos destinados para muerte eterna y hoy estamos destinados para vivir eternamente con Cristo. Es un cambio radical. Estábamos muertos espiritualmente y hoy tenemos una nueva vida en Cristo. Es un cambio radical cuando Cristo nos encontró, cuando encontramos la salvación en el Señor. Jabes, al orar de aquella manera, al orar con aquella entrega profunda al Señor, pasó entonces a ser contado junto al pueblo de Israel. Pasó a ser insertado en la genealogía del pueblo de Israel y más específicamente pasó a ser contado en la tribu de Judá. El Señor entonces era el único, reconocía a Jabes, que podía cambiar su estigma y transformar su dolor. Solo Dios, el Dios de Israel, podía transformar su destino. Solo Jehová daría un nuevo sentido a su vida. ¿A quién más podríamos entonces nosotros ir y acudir el día de hoy si no es a Cristo? Solo el Señor tiene palabras de vida eterna que pueden transformar la dirección de nuestra vida. Solo Cristo puede transformar nuestra vida y nuestro destino. Yo no sé ahí quién me está escuchando en esta mañana, pero esta es la palabra del Señor para nuestras vidas. Solo en Cristo hallarás salida a toda realidad que estés enfrentando. Por esto nosotros cantamos, adoramos, alabamos a Dios, porque reconocemos que fue Cristo el que nos ha hecho libres. Por eso Él transformó nuestro lamento en danza. Podemos mirar atrás, sí, al pasado y decir con certeza, aquel día que Cristo salió a mi encuentro, cambió completamente mi destino. Por eso lo que nosotros hacemos al mundo le parece locura, pero nosotros adoramos a Cristo porque Él nos ha hecho verdaderamente libres, porque Él cambió nuestro destino. Por eso cantamos, alabamos, levantamos nuestras manos y no tenemos temor de declarar a viva voz que Cristo es el que cambió nuestra vida. Y honramos a Dios. Y al mundo quizás aquello le parece locura, pero para nosotros Cristo ha sido el Salvador de nuestras vidas. Pasamos entonces de una historia de muerte a una historia de vida. Pasamos de una historia como fue la historia de Jabes, llena de dolor y desesperanza, ahora a tener una esperanza eterna en el Dios de Israel. Nosotros, al igual que Jabes, no pertenecíamos al pueblo de Dios, pero al creer en Jesús, dice la Escritura, se nos dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú y yo, que hemos creído en el Señor, tenemos el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú eres un hijo, una hija del Señor. Ese es el valor que tú tienes para Dios. Ese es el valor que tienes por medio de Cristo. Jabes entonces, como hemos ido desarrollando, se puede traducir como dolor. Y la palabra dolor también se puede traducir incluso como un ídolo. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros no solo sabemos un poquito de la historia de Jabes, también acá está la historia de la madre de Jabes. No sabemos el nombre de ella, la Escritura no nos da. Pero ella hizo del dolor que produjo el nacimiento de su hijo un verdadero ídolo en su vida. Marcó tan profundamente su propia historia y la historia de su hijo, que llegó a ser un ídolo en su vida. Un ídolo es algo que llegó a dominar su vida. Y no solo la de ella, también la de su hijo. Llegó a dominarla y traspasó ese dolor a su descendencia, marcando la vida de su hijo. Hay ídolos de pronto en nuestras propias vidas. Levantamos nuestros dolores a tal grado que dominan toda nuestra existencia. Hay situaciones que hemos enfrentado en nuestro pasado o aún estando en Cristo que han sido tan dolorosas de pronto que hemos dejado que éstas comiencen a gobernar nuestra vida. Nos sometemos entonces a algo que nos esclaviza. Construimos una vida dominado por aflicciones y por dolores.
Nos volvemos esclavos de aquello que nos domina, nos enseña el apóstol Pablo. Es que hay un dolor tan grande en mi vida, pastor, que todo lo que hago de pronto me ha marcado aquel dolor que viví. Bueno, en Cristo somos hechos libres. En Cristo somos nuevas criaturas. Cristo solamente Él puede cambiar y transformar nuestra vida. Justificamos muchas veces nuestra historia de vida por lo que nos tocó enfrentar en nuestro pasado. Es que mi vida ha sido tan dura, pastor, usted no la conoce. Por eso yo actúo de esta forma. Le damos mayor poder a nuestro pasado que a la cruz de Cristo en nuestras vidas. ¿Acaso Cristo no tiene poder para transformar nuestra historia de vida? ¿No fue aquello cada vez que Cristo se encontraba con alguien? Muchas veces era sanado físicamente o sanado espiritualmente y le decía, vete y no peques más. Cambia la historia de tu vida. En Cristo entonces podemos marcar un cambio en nuestra historia. Debemos ser vestidos de este nuevo hombre y renovado nuestro entendimiento, dice el apóstol Pablo, vestidos del nuevo hombre que hay en Cristo Jesús. Esa es la invitación que nos hace el Señor. Jabes entonces oró al Dios de Israel. Dice que le rogó a Dios, que se afligió, oró desde lo más profundo y sincero de su corazón, que Dios le bendijera, que el favor sobrenatural de Dios estuviera sobre su vida. La única forma de salir de aquella historia para Jabes, que había sido marcada por el dolor, era que Dios cambiara su destino. No tenía otra salida, no había otra forma de que su vida fuese distinta sin la intervención de Dios en su vida. Jabes no tenía otra forma, había sido marcado por el dolor. No podía crecer más allá de lo que se había establecido para él. Por eso la oración de Jabes es: ensancha mi territorio, quítame este dolor, que este dolor no me aflija más. Ensancha mi tierra, cambia mi destino, porque me han dicho hasta acá vas a poder conseguir, hasta acá llegarás, porque así has sido marcado por tu historia de vida. Entonces Jabes oró, dice, rogó al Dios de Israel: ensancha mi territorio, cambia mi mirada, cambia mi destino. Así ha sido nuestra oración cuando llegamos a Cristo. Cámbiame, transfórmame. Cambia aquello que hablaban de mí. Cuando era niño me decían, tú nunca vas a llegar a nada, no alcanzarás nada. Mi historia de vida ha sido algo que marcó, pero en Cristo tengo un nuevo comienzo. En Cristo hay una nueva historia que está siendo escrita. Su oración entonces fue: ensancha mi territorio, ayúdame, cambia la historia de mi vida. No quiero hacer del dolor ni del pasado el todo de mi vida. ¿Cuántas veces necesitamos recordar aquello? Cada uno de nosotros vinimos a Cristo y se produjo en nosotros un cambio de vida. Dice la Escritura, de modo que si alguno está en Cristo, es un texto muy conocido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron. Este texto entonces deberá ser una verdad en la vida de cada creyente. No solo una verdad conocida, sino una verdad apropiada por medio de la fe. Dios ha hecho algo nuevo en mi vida. Dígalo usted ahí con convicción. Dios ha hecho algo nuevo en mi vida. Dios escribirá una nueva historia en mi vida, en mi familia y en mi descendencia. Dios ha hecho algo nuevo en mi vida. No vivo sujeto al dolor del pasado. No vivo esclavo de la historia de mi vida, sino que soy libre en Cristo Jesús. Hay algo nuevo de Dios para mi vida. Somos una nueva criatura en Cristo. Todo lo que hemos vivido entonces ha de quedar atrás. Todo es hecho nuevo en nuestras vidas.
Mi pasado no puede comenzar nuevamente a dominar mi vida. Yo ahora vivo para Cristo. Tengo una nueva naturaleza, una nueva realidad espiritual. El viejo hombre ha quedado atrás y he nacido de nuevo. Somos aquello que Cristo ha dicho de cada uno de nosotros. Somos hijos amados por Dios. De pronto eso es difícil de aceptar cuando la figura paterna o la figura materna incluso no ha estado presente en nuestras vidas. Pero somos hijos amados por Dios. Tenemos un Padre eterno en los cielos que nos ama a cada uno de nosotros. Cristo venció en la cruz del Calvario. Él ya ganó para mí toda bendición espiritual. No tenemos que pelear una bendición espiritual. Ya no debo de pelear mi bendición, no, debo de creer a la palabra del Señor. Él ganó para mí en la cruz del Calvario toda bendición espiritual. Yo ya no tengo que pelear aquello, Cristo lo ganó por mí. Yo lo que debo de hacer es creer en fe que soy una nueva criatura, que ahora soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Puedo por el Espíritu Santo entonces ahora vivir libre de toda atadura, de toda ligadura espiritual. La cruz de Cristo representa para cada creyente la verdadera libertad. Cada vez que quiere algo venir a esclavizar mi vida, debo de acudir a la cruz de Cristo. Soy una nueva criatura, tengo una nueva identidad. Eso le habló Jesús a Nicodemo. Le empezó a hablar. Los hombres entonces le dicen, deben de nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice una pregunta, pero ¿cómo voy a nacer de nuevo si ya soy viejo o siendo ya viejo? El Señor le dijo, ¿y eres tú maestro de la ley y no entiendes aquello que yo te estoy hablando? Se nace de nuevo por medio de la fe. Somos nuevas criaturas por medio de la fe en Jesús. Jabes oró y fue oído por Dios. Cada uno de nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Salvador. Hemos sido oídos por Dios. El Espíritu Santo habita en nosotros. Debemos de llevar entonces todo pensamiento cautivo a la verdad de Cristo, a la verdad de la palabra. Todo aquello que quiere seguir gobernando nuestras vidas debe de ser sometido a la verdad de Cristo en nuestras vidas. No podemos correr esta carrera de fe inadecuadamente, inapropiadamente. Despojémonos, dice la Escritura, de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos correr sujetos a nuestra historia. Tenemos en Cristo una nueva historia que está siendo escrita. Despojémonos de todo peso y de pecado que nos agobia, que nos asedia. El apóstol Pablo nos enseña que no podemos estar nuevamente sometidos a esclavitud. Cristo nos dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. Hemos conocido la verdad y la verdad es Cristo Jesús revelado a nuestras vidas. Hemos conocido a Cristo. Su palabra nos garantiza que somos libres ahora para servir al Señor. Pablo, escribiendo a los Gálatas, dijo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No podemos volver a estar sujetos a los yugos de esclavitud en nuestras vidas. Cristo ya nos ha hecho libres. ¿Qué es lo que nos está estorbando? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana? ¿Qué nos está entorpeciendo el avanzar en el Señor? ¿Qué está sucediendo con nuestras vidas? ¿Qué temor se ha levantado en nuestro corazón que nos ha paralizado? Ya no tenemos, el temor que nos gobierna. El verdadero amor echa fuera el temor. Hemos conocido el verdadero amor, que es el amor de Cristo. ¿Qué es lo que nos puede paralizar? ¿Qué es lo que nos está atemorizando? Quizás son palabras en nuestro pasado que han marcado hasta el día de hoy nuestra vida. O son experiencias que nos mantienen esclavos hasta el día de hoy. Son situaciones que atravesamos o vivimos que no podemos superar o perdonar.
¿Qué es lo que nos mantiene limitados en nuestra libertad? Cristo quiere que seamos completamente libres, que solo su amor gobierne nuestras vidas. No hemos, dice la Escritura, recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que ahora somos hijos de Dios y ahora podemos clamar, Abba, Padre. Ahora tenemos intimidad con el Señor. Jabes era un hombre que está ahí en Crónicas, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto. No conocía ni tenía toda la revelación que nosotros hoy tenemos de Cristo. Pero aún así, él oró al Dios de Israel y Dios le oyó y le concedió su petición. Nosotros hoy tenemos una intimidad con Jesús. Hoy somos hijos de Dios y tenemos una intimidad con Dios. Él es nuestro Padre eterno que nos ama. Podemos orar con toda libertad y decirle a Dios aquello que está estorbando nuestro crecimiento. Podemos orar con toda libertad y decirle a Dios qué es lo que nos está atemorizando para no avanzar en nuestra vida cristiana. Jesús así oraba a Dios, Padre, amado o papito, con total grado de intimidad. Y así les enseñó a sus discípulos a orar. Cuando ustedes oren, diríjanse con este grado de familiaridad al Señor, porque Él es un Padre eterno que nos ama. ¿Qué está impidiendo nuestro avance en la vida como creyentes? ¿Qué nos está limitando? ¿Qué dolor está en nuestro corazón que no nos deja avanzar? ¿Hay algo que nos está esclavizando? La verdadera libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Somos libres por medio de la sangre de Cristo. Nuestro deber como creyentes es creer a esa palabra y ponerla por obra en nuestro corazón. Y todo pensamiento llevarlo cautivo a la obediencia de Cristo. Ya no tiene poder sobre nosotros. Cristo es nuestro Señor. Él gobierna nuestra vida. Yo quiero orar contigo en esta mañana. Quizás hay alguien que nos está escuchando por primera vez y quiere encontrarse con el Señor. O hay alguien que se ha apartado del Señor y quiere reencontrarse con Cristo. Vamos a orar para que el Señor nos lleve a la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Amado Dios, gracias por esta mañana, gracias por este día. Oro en fe, Jesús. Yo no veo quién está escuchando. Tú eres testigo, Señor, de quien está en esta mañana recibiendo esta palabra. Habla a cada corazón, Jesús. Si hay obstáculos en nuestra vida, si hay peso o hay un pecado, Señor. Queremos ser verdaderamente libres. Te hemos conocido a ti, Jesús, que es la verdadera libertad. No queremos que nada más gobierne nuestra vida, sino tu palabra y tu amor. Solo tú, Jesús, eres Señor de nuestras vidas. Solo a ti, Jesús, queremos rendirte honor, gloria, honra y alabanza. Solo a ti te reconocemos como nuestro Señor. Que nada más venga a gobernar nuestro corazón, sino solo tu verdad. Si hay algo, Jesús, que debemos de soltar, si hay algo que debemos de perdonar, Señor, habla en nuestro corazón. Trae a memoria, Señor, si hay algo que debemos dejar ir, porque nos ha marcado, Jesús, desde niños. Si hay alguna situación que nos ha causado tal dolor, que nos ha limitado en nuestro crecimiento espiritual, Jesús, haznos verdaderamente libres para poder servir en plenitud y que nada, Jesús, estorbe nuestro caminar como creyentes. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre nuestro corazón, sobre nuestras vidas y vengas a restaurar, Señor, a traer esa convicción profunda que podemos en Cristo cambiar, Jesús. Y que en Cristo somos verdaderamente libres y hemos nacido de nuevo, Jesús,
para servirte y agradarte a ti. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre cada uno de nosotros en esta hora. En tu nombre, Rey. Amén y amén. Dios les bendiga mucho y gracias por estar. Y si hay alguien en esta mañana que se ha reconciliado con el Señor o ha encontrado a Cristo o ha escuchado este mensaje y quiere que oremos por él o por ella, nos puede dejar ahí en los comentarios su nombre o su petición de oración, o en forma interna nos puede escribir. Queremos saber de ti, estar en contacto contigo, para que podamos juntos crecer en el conocimiento de la Escritura, en el conocimiento del Señor. Dios les bendiga mucho.